de un tema que se llama El Señor de nuestras voluntades. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico. Cada uno de nosotros tiene el Señor un plan perfecto. Pero hay que conocerlo. Hay que saber cómo es ese plan que Dios tiene para nosotros. Y esta noche vamos a ver una historia que está en el libro de Juan, capítulo 21. Vamos a leer solamente hasta el 7. Y dice la palabra del Señor: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, también llamado mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias, Señor, porque tú tienes planes, Señor, planes que no conocemos, planes con tu iglesia, Señor, que tal vez no conocemos. Pero te pedimos, Señor, que tú reveles a nuestro corazón, Señor, en lo íntimo de nuestro corazón, tus secretos, Señor. Pon en nosotros el deseo de servirte, de agradarte, Señor, y de darte nuestro tiempo, Señor, de darte nuestros tesoros, de darte, Señor, lo que tú has puesto ya en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos amén. ¿Puede sentarse, hermano? Este capítulo 21 es muy extenso y nos habla de 3 incidentes que suceden aquí, pero hoy vamos a enfocarnos en uno. El primer incidente se trata acerca de la experiencia que estos discípulos tuvieron al pescar en el mar de Galilea. Aquí en este ejemplo, Dios se manifiesta como el Señor de nuestras voluntades. ¿Por qué de nuestras voluntades? Porque Él dirige nuestro servicio. Él dirige nuestro servicio. Y el segundo incidente es la experiencia de desayunar con Jesús en la orilla de la playa. Y aquí el Señor se revela como el Señor de nuestros corazones, porque Él presenta nuestro amor a Él para servir al Señor. En otras palabras, si usted sirve y no ama al Señor, realmente no está sirviendo. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón para poder servir, porque de lo contrario solo tenemos quejaderas y quejabanzas, dicen los del grupo de alabanza. Entonces tenemos que ver
cuánto nosotros amamos al Señor para poder servirle. Tenemos que empezar a filtrar para ver cómo está nuestro corazón. Y el tercer incidente que vamos a ver es el anuncio de Jesús de cómo Pedro iba a morir. Y en este tercer incidente podemos ver al Señor como el Señor de nuestras mentes. Quiere decir que no importa cuánto sabemos de la palabra de Dios, no importa qué tan bonito hables o qué tan lento hables, lo importante, o cuántos problemas tengas, porque a veces también tenemos problemas cuando buscamos a Dios, pero eso no exime de que tú hables de Jesucristo. Entonces, hablando ya de estos tres incidentes, quiero enfocarme en el primero, que es el tema de hoy, que se llama el Señor de nuestras voluntades. Entonces, vamos al versículo 1, los primeros 3 versículos que leímos al inicio, donde dice el 1: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, también conocido como mar de Galilea, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, vaya tomando nota, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Vamos a poner en contexto esta parte. Este pequeño mar de Galilea había sido una parte fundamental para el ministerio de Jesús, antes de su muerte y después de su resurrección. Así que estos hombres conocían muy bien esta parte de Galilea, el mar de Galilea, la playa de Galilea. Ellos lo conocían muy bien porque habían sido pescadores. Estos discípulos fueron los mismos que Jesús encontró la primera vez cuando fueron llamados a ser pescadores de hombres. Entonces ellos conocían muy bien esta parte del mar de Galilea. Ahora, cuando vemos en el capítulo 1 y 2, vemos a un grupo de hombres. Este grupo de hombres eran muy problemáticos, pero ¿cómo es Dios de perfecto en sus planes? Escoge a estos hombres que eran problemáticos cuando Él estaba con ellos antes de su crucifixión y aún después, porque ahorita vamos a ver. Uno de ellos es Pedro, aquel hombre que, aunque era fiel y tenía una fe enorme cuando caminaba con Jesús, cuando caminó sobre el mar, cuando veía los milagros, pero había fracasado en su fe, había negado a Jesús, había pasado por tormentas o tiempos tormentosos cuando negó a Jesús. Había fracasado en la fe, pero también tenía un problema. Él era muy arrebatado, muy enojón, muy fuerte de carácter. Y tal vez eso lo obligó o no lo obligó, lo orilló a dejar su fe. Pero también vemos a Tomás, aquel hombre que quería ver con sus propios ojos las heridas de Jesús. Aquel hombre que, si lo viéramos hoy en algo tridimensional, podríamos verlo con un signo de interrogación en su cabeza. Pero también estaba ahí aquellos 2 hombres llamados los hijos del trueno, ¿verdad? Estaba Santiago y Juan. Estos 2 hombres se habían atrevido a pedirle a Jesús que los pusiera, uno a su derecha y otro a su izquierda cuando llegara en el reino. Y estaba uno más. Estaba Natanael. Natanael habla muy poco la Biblia, pero él dice que era muy observador.
y era muy ingenioso y a veces incrédulo también, pero él estaba ahí. Y habla de otros dos que no menciona su nombre. Así que este grupito de personas el Señor iba a trabajar con ellos esa noche. Y como siempre, Pedro arrebatado, ¿verdad? Esa noche el Señor les había ordenado que fueran a Galilea, que esperaran ahí hasta que Él se apareciera a ellos. No les dijo ni cuándo, ni qué día, ni a qué hora. Solo les dio la orden: vayan y espérenme hasta que yo aparezca. Entonces vemos aquí un Pedro conociendo cómo era su carácter, desesperado, esperando a Jesús, y viendo que no llegaba, toma la decisión de irse a pescar. Y como dice un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Los demás dijeron: vamos contigo. Y se fueron. Y esa no era la orden que habían recibido. Estos hombres se fueron toda la noche. Imagínese usted tirar la red en una pequeña barca, tirar la red, sacar la red pensando que había algo. Quién sabe cuántas veces lo hicieron, pero estos hombres regresaron agotados. Ya casi de mañana, regresaron frustrados, enojados. No solo estaban desesperados porque Jesús no llegaba, sino que ahora habían regresado derrotados. Estaban frustrados estos hombres. Lo que ellos no sabían es que este fracaso era un plan y un propósito de Dios. A veces tenemos fracasos y pensamos que no hay salida, y pensamos que el diablo nos estorba o que el diablo se la trae con nosotros, y es la verdad. Pero hay derrotas que el Señor las provoca con un plan y un propósito glorioso. Estos hombres se habían acercado ya a la orilla y era ya casi de mañana, una mañana gloriosa en Jerusalén, en Galilea, porque ellos estaban ya casi para llegar y descansar y bajarse de la barca, tal vez llegar, dormir, desayunar. Y esa mañana sucedió algo hermoso. Dice que a la orilla de la playa Jesús estaba caminando, y estos hombres venían cansados, fatigados, frustrados, enojados. Si vamos al versículo 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no, así tajante. Aquí cuando dice hijitos, ¿verdad? Cuando dice hijitos, tienen algo de comer, se está refiriendo a es como decir señores, desde acá, desde la orilla, Jesús llama, dice: señores, tienen algo de comer. No es el hijitos que vemos en la tercera epístola de Juan, que es un hijitos de cariño, de amor. No, este era un hijitos, un señores, tienen algo de comer, o pescaron algo. Y ellos contestaron muy rotundo: no. ¿Quién sabe quién fue de ellos, verdad? Eran 7 hombres. Cuando nosotros estamos frustrados, somos muy enfáticos en nuestra respuesta. Cuando estamos frustrados y enojados, no queremos hablar del problema. Nos encerramos en la caparazón como la tortuga y no queremos hablar con nadie. A lo mejor a usted no le pasa, pero a mí sí.
Cuando me siento frustrado, yo no quiero que ni me hablen. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieran pescado a estos hombres? ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado con peces? ¿Sabe qué hubiera pasado? Cuando el Señor les preguntó, ¿pescaron algo? Ellos hubieran contestado, sí, claro que sí. Claro que sí, traemos peces, traemos bastantes. Nos fue bien. ¿Qué diferencia cuando nos va bien en la vida? Cuando estamos frustrados y enojados, nuestro no es una rotunda respuesta, muy enfático. Pero cuando nos va bien en la vida, hasta lo que no nos preguntan estamos hablando, hermano. De verdad. Porque estamos contentos, porque estamos tratando de decir lo que Dios ha hecho conmigo o lo bueno que me ha sido, que me fue ese día. A ver, algunos dicen que qué suerte tuve. En las cosas de Dios no hay suerte. En las cosas de Dios hay buena voluntad y bendición. No confundamos eso. Pero estos hombres llegaron fracasados, llegaron cansados. Y entonces seguimos ahí. En el versículo 6 le dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El sentido aquí es que el Señor dirige la vida de los suyos. ¿Cuántos son de Cristo? Todos, ¿verdad? Entonces deja que el Señor dirija tu vida. Ellos decidieron ir a pescar y la orden era, espérenme hasta que yo me aparezca a ustedes. Pero como dije, este fracaso tenía un plan y un propósito, porque estos hombres eran de los suyos. Nosotros somos de los de Él. Somos suyos, somos de Cristo. Y Cristo tiene todo el derecho de tratar con nosotros, de sentirnos fracasados muchas veces. Pero hay un propósito glorioso. Es que Él quiere que te acerques. Él quiere que le busques. Él quiere que doble las rodillas y lo adores y lo busques y lo enamores y le digas todos tus problemas, tus sentimientos, tus emociones. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Porque pensamos que Dios nos abandonó, porque pensamos que tenemos mala suerte, porque pensamos que a nadie le importamos. Pero no es así. El versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. ¿Quién era el discípulo que Jesús amaba? Juan. Le dijo, Pedro, es el Señor. Dice Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, no traía ropa, se había quitado la camisa. Dice, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan aquí demostró una percepción espiritual que Pedro no tenía. Juan pudo reconocer que era Jesús el que estaba en la orilla de la playa. ¿Por qué Juan pudo reconocer? Porque no era normal trabajar toda una noche, llegar derrotados casi a la orilla de la playa y de la nada obedecer las instrucciones que el hombre que estaba en la orilla dio. La obedecieron y tuvieron una pesca milagrosa. Juan lo sabía, Juan lo entendió. Pedro no, Pedro hasta que Juan vino y le dijo, es que el que está en la orilla es el Señor.
Pero lo más glorioso es que cuando Pedro tenía la oportunidad de estar a los pies de Jesús, no le importaba nada. Corría a los pies de Jesús cuando podía. Y esta ocasión no marcó la diferencia. También corrió a los pies de Jesús. Corrió y nadó y se metió al mar y corrió y llegó a la orilla. No me imagino esa escena. Lo tocó, lo abrazó, lo besó, se postró a sus pies, lo adoró. Yo no sé, imagínate qué harías tú si Cristo estuviera aquí. Él está aquí en espíritu, pero ¿qué harías si lo miras con tus ojos? Tanto que sufrimos persecución, cosas que nos critican, nos dicen por ser cristianos. ¿Qué no haríamos si viéramos a Cristo? Pero todo es con un propósito. Estos hombres estaban siendo preparados para servir. Estaban siendo entrenados para mejorar en su carácter. Dejar de ser problemáticos para ser productivos en la obra del Señor. ¿Cuánto produces tú? ¿Todavía eres conflictivo? ¿Produces para el Señor? ¿Qué has hecho en la obra del Señor? Porque si no encontramos un cambio, entonces nuestro evangelio no es tan poderoso. Nuestras redes se rompen como la primera pesca que ellos tuvieron. Se rompieron las redes y se perdían los peces. No quiero imaginar que uno de ustedes sea ese pez que se salió al romperse la red. Pero en esta ocasión estos peces no se fueron. Solo eran 153, pero eran enormes, eran grandes. La red era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte como el evangelio de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Así de fuerte es nuestro evangelio. ¿Has pensado en todo lo que podrías hacer en el Señor? Con lo poquito que Dios te ha dado, con lo pequeño que puede ser en amabilidad, en enseñar, en demostrar en tu trabajo que amas a Dios. En tus redes sociales, ¿qué podrías hacer si demuestras amor al Señor? O por lo menos amor al prójimo. Hay mucho que podemos aprender de estas personas. Dice el versículo 8 al 11. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos, estaban muy cerca. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, un desayuno glorioso después de una noche de trabajo. Después de que llegaron frustrados, el Señor les habla y les da instrucciones de cómo pescar. Ellos siguieron las instrucciones como Jesús lo había dicho, y la respuesta fue una pesca milagrosa. La respuesta a la obediencia es ganancia. Nosotros queremos ganar todo el tiempo. Queremos tener más de esto, más de aquello. Si el año pasado sacamos la troca 2x2, ahora tenemos un 4x4 y luego así se va sucesivamente. Más y más y más y más. ¿Realmente el Señor te lo da? ¿O estás teniendo problemas a fin de mes para pagar? Porque si Dios no te dio la orden, si Dios no te confirmó esa venta, esa compra, vas a batallar. Pero lo que Dios da, de verdad, hermanos, yo les puedo decir que lo que Dios da de corazón, a fin de mes, usted ni se preocupa.
¿Quieres obedecer al Señor? ¿Quieres conocer cómo Él es tan bueno y empieza a darte lo mejor? Tenemos que obedecer, tenemos que seguir las instrucciones, tenemos que empezar a conocer realmente el corazón de Jesús. ¿Cuántas veces a la semana dobla las rodillas y le dice: Señor, aquí estoy? Señor, me entrego a ti. Señor, entrego mis planes, Señor. No sé si los planes que tengo son correctos, pero muéstrame tú. Alúmbrame tú con tu conocimiento, sabiduría. A lo mejor me estoy adelantando a los planes, pero tú eres perfecto, Señor. Cuando nosotros entregamos todos nuestros planes a Dios, cuando entregamos todo nuestro futuro al Señor, las cosas siempre vienen a bien para nosotros, porque Él cuida de nosotros, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo. Él nos ama. ¿Cómo no nos va a cuidar? En el versículo 10 dice: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Yo me preguntaba, ¿para qué Jesús quería más peces si ya estaba cocinando lo que iban a desayunar los discípulos? ¿Y sabe qué entendí? Que el Señor acepta de nuestro trabajo. Cuando seguimos las instrucciones, cuando encontramos bendición en el trabajo, en la casa, en los estudios, en las maestrías, en los doctorados, en el taller, en el campo, cortando lo que sea. Cuando nosotros obedecemos y recibimos bendición en ello, traemos nuestro trabajo y se lo ofrecemos al Señor. Traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y el Señor lo recibe. Y la respuesta es que Él te da más. Él no se queda con nada. Pero tenemos que ofrecerlo. Si el Señor te pide que traigas tu trabajo y lo ofrezcas a Él, hazlo. Hazlo y vas a ver cómo Él va a desatar las bendiciones en tu vida. Tal vez no van a ser económicas, pero vas a ver un cambio genuino en tu carácter, en tu interior, en tu ser. Pero tenemos que ser agradecidos, traerle a Dios lo que Él ya nos dio, porque es de Él. Amén. Así que cuando el Señor da bendiciones, los da a manos llenas. Estos hombres salieron pensando que iban a pescar, y ellos eran profesionales, eran pescadores profesionales, pero Dios quería tratar con ellos en el mar. Ellos terminaron sus días alabando al Señor, cuidando las ovejas que el Señor les había encargado, cuidaron de la iglesia, fueron parte importante de la iglesia. Pero todo ese legado se nos ha quedado a nosotros. Y Dios te dice lo mismo que le dijo a Pedro: cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Nosotros estamos llamados a ayudar a las personas. Nosotros estamos llamados a continuar con el evangelio, a traer la palabra de salvación a los demás. ¿Quieres que Dios te bendiga? Obedece, sigue las instrucciones y dale a Él con todo tu corazón, tu vida, tu mente, tu tiempo, tus tesoros, y vas a ver cómo Él responde con su amor, y Él te abraza y te cubre y te sana y te guarda. Vas a escuchar de enfermedades, de problemas, de corretizas. Hasta ahora hay corretizas, pero ninguno de ustedes ha tenido esa experiencia, porque Dios guarda a los suyos, porque Dios nos va a guardar,
pase lo que pase, caigan 1000 a tu izquierda o 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. Él nos va a cuidar. Así que póngase de pie y vamos a darle esta noche gracias al Señor por este tiempo y decirle a Él que queremos seguir sus instrucciones, que como iglesia queremos amarlo, queremos darle lo mejor de nosotros. Yo te invito esta noche a que si has fallado al Señor, si has hecho cosas que no son agradables a Él, pídele que te perdone. Ten una relación especial con papá. Él quiere que sirvamos, pero que sirvamos con el corazón lleno de su palabra, lleno de gozo. Gracias, Señor, te damos esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, aunque pequeña, Señor, sabemos que tú estás en medio de ella, Señor. Queremos darte, Señor, la honra, la gloria, glorificarte en todo tiempo, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos enseñas que tenemos que traer, Señor, de lo que tú nos has dado y ofrecértelo a ti, Señor. No solo ofrecemos nuestro trabajo esta noche, Señor, gracias por el trabajo, sino que ofrecemos nuestras vidas, Señor, a ti. Ofrecemos nuestro corazón, ofrecemos todo nuestro ser, Señor, para que tú trabajes en medio de ellas, Señor, que nuestras actitudes cambien, Señor, que nuestro comportamiento, Señor, sea un comportamiento agradable, Señor, a ti, Señor, y que cuando te bendigamos puedas tú recibir, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, genuina, Señor, levantada a ti como un incienso, Padre, que llegue a ti, Señor. Así queremos ofrecerte, Señor, cada día nuestras vidas, Padre. Te bendecimos, te amamos, te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.